Bienvenidos a otra emisión de Ecos del México de ayer. Hoy continuaremos con la segunda parte del año 1985 para recordar lo que sucedía en el mes de septiembre, cuando todo cambió aquellos días jueves 19 y viernes 20. También veremos qué ocurrió en los meses posteriores y cómo se vivió en la Ciudad de México tras aquel suceso que transformó drásticamente la vida de sus habitantes. Un acontecimiento que quedó grabado en la memoria y que, año tras año, sigue siendo recordado. Acompáñanos a revivir este 1985, conocido como el año del terremoto. Como ya lo habíamos mencionado, la Ciudad de México era muy distinta antes de los sismos de 1985. Su imagen se había mantenido casi intacta desde la década de los 70, conservando muchas zonas sin grandes cambios. La vida cotidiana transcurría sin mayores sobresaltos. En casa, en el trabajo, en la escuela o en cualquier otro lugar, todo parecía normal. Los habitantes disfrutaban de su ciudad y seguían sus rutinas diarias como siempre lo habían hecho, sin imaginar lo que estaba por suceder. Hasta que llegó septiembre. Sus primeros días transcurrieron con normalidad. Los capitalinos celebraron las fiestas patrias el 15 y 16, reuniéndose en el Zócalo como cada año, en un ambiente de alegría y tradición. Después de esas fechas, la vida continuó con calma, sin mayores sobresaltos, hasta que llegó el día que cambiaría para siempre la historia de la Ciudad de México y de gran parte del país. Era jueves 19 a las 7:19 de la mañana. La mayoría de las personas ya se encontraban en camino a sus trabajos y escuelas, mientras otros permanecían en sus hogares, cuando de pronto la tierra comenzó a sacudirse con una fuerza inesperada. Está temblando un poquitito. No se asusten, vamos a quedarnos. Les doy la hora. 7 de la mañana, Chihuahua. 7 de la mañana, 19 minutos 42 segundos. Tiempo del centro de México. Sigue temblando un poquitito, pero pues vamos a tomarlo con una gran tranquilidad. Ese día, por primera vez, un movimiento telúrico fue transmitido en vivo por televisión a través del entrañable programa Hoy Mismo. Esas imágenes y escenas impactantes quedaron grabadas en la memoria y se eternizaron en el tiempo. Ese año, la ciudad se llenó de imágenes trágicas, dominadas por la confusión, el terror, la angustia y la desesperación. Por todas partes podían verse los estragos que dejó el sismo, edificios derrumbados o gravemente dañados, calles bloqueadas por escombros y una atmósfera de caos que se apoderó de la capital. En el centro de la ciudad se hicieron evidentes, desde el inicio, la magnitud y la gravedad de la tragedia. Las primeras transmisiones mostraron cómo varios edificios emblemáticos, parte esencial de la vida de los capitalinos, habían colapsado por completo. Pronto comenzaron a conocerse más y más zonas afectadas, con estructuras fracturadas o a punto de desplomarse, mientras en diferentes colonias se multiplicaban los reportes de emergencia. La urbe entera se vio desbordada. El ir y venir constante de ambulancias, patrullas y vehículos de rescate no era suficiente para atender tanto desastre. Caminar por las calles se volvió una odisea. Había que esquivar montones de escombros y pedazos de edificios destruidos, mientras la gente, desesperada, buscaba llegar a sus hogares o escapar de los lugares siniestrados. En cuestión de minutos, la Ciudad de México se transformó en una verdadera pesadilla. Todo fue un verdadero caos, incluso el transporte público resultó afectado por el terremoto. En varias zonas se registraron accidentes y choques ocasionados por el movimiento o por los derrumbes, lo que dañó a diferentes unidades del transporte colectivo. Estos incidentes aumentaron la confusión y las dificultades de movilidad en una ciudad que ya se encontraba sumida en la emergencia. En las distintas colonias de la ciudad, los derrumbes se presentaban con mayor o menor intensidad. En cada barrio existía al menos un sitio donde alguna estructura había sufrido daños. Poco a poco, la magnitud del desastre comenzaba a hacerse evidente y la gente comprendía la gravedad de lo ocurrido con el movimiento telúrico.
La mayoría de los capitalinos conoció la dimensión de la tragedia a través de los medios de comunicación de la época, como la televisión y la radio, ya que los sistemas actuales aún no existían. Los teléfonos públicos se convirtieron entonces en una de las pocas formas de poder contactar a los seres queridos y confirmar si estaban a salvo. Conforme los habitantes recorrían sus colonias, descubrían inmuebles colapsados, muchos de ellos construcciones que formaban parte de sus tradiciones y de la identidad de cada comunidad. Ese año destacó también la labor del periodista Jacobo Zabludowski, quien transmitió en directo desde las zonas siniestradas. En aquel tiempo utilizó un teléfono instalado en su automóvil, ya que los móviles aún no estaban disponibles como hoy, y con él recorrió distintas partes de la ciudad para dar a conocer la magnitud de la tragedia. Al inicio pensó que se trataba de un temblor más, pero conforme avanzaba en su recorrido, narró lo que pronto se confirmaría como la catástrofe más grande en la historia moderna de la Ciudad de México, incluso mayor que la de 1957, recordada por la caída del Ángel de la Independencia. Durante su transmisión, recogió testimonios de los sobrevivientes, como el del propietario del restaurante Superleche, quien había perdido a su familia. Uno de los momentos más impactantes fue cuando llegó a las instalaciones de Televisa y descubrió que su lugar de trabajo había colapsado, consciente de que varios de sus compañeros se encontraban ahí en el momento del derrumbe. Su crónica dejó grabados los testimonios y escenas de aquellos días, convirtiéndose en un referente de lo vivido durante el terremoto de 1985. Ese año también quedó marcado por la gran solidaridad del pueblo mexicano. Miles de personas se volcaron a las calles para ayudar a quienes habían quedado atrapados entre los escombros. De manera espontánea, hombres y mujeres se convirtieron en voluntarios, arriesgando su propia seguridad para rescatar a los sobrevivientes de lo que alguna vez fueron hogares, escuelas o lugares de trabajo. La ayuda llegó de muchas formas, pero con un mismo propósito: salvar vidas. La mayoría de los capitalinos participó de alguna manera en medio de la emergencia. Las imágenes de la época muestran a personas colaborando en edificios colapsados, dirigiendo el tráfico, llevando víveres y medicinas a las zonas más afectadas. Se formaron largas cadenas humanas que de mano en mano pasaban piedras y cubetas con escombros o herramientas improvisadas. Mujeres preparaban comida para alimentar a los voluntarios y a quienes habían perdido sus hogares. Otros prestaban sus automóviles para trasladar heridos, transportar víveres o distribuir medicamentos. Fueron incontables las muestras de solidaridad que la población brindó a sus semejantes, gestos de humanidad que quedaron grabados en la memoria y en la historia de la Ciudad de México. Los medios de comunicación hicieron todo lo posible por informar sobre la situación. La televisión y la radio transmitían en vivo lo ocurrido, mientras que los periódicos se encargaban de plasmar en sus páginas la magnitud del desastre. Varias de sus primeras planas se convirtieron en titulares inolvidables, grabados para siempre en la memoria de los capitalinos. Lo más importante en esos días era la comunicación. Los diarios de la época difundían noticias que ayudaban a orientar a la población. Algunas mostraban el dolor de las pérdidas, pero otras daban un respiro de esperanza al anunciar rescates de personas con vida entre los escombros. Aquellos periódicos quedaron como testigos impresos de ese lamentable suceso que marcó la historia de la Ciudad de México. Algunos de ellos ya desaparecieron, pero otros siguen vigentes, informando a los mexicanos desde hace décadas. Los noticieros fueron una parte fundamental en aquellos días, pues gracias a ellos no se perdió el contacto con el resto del país y se pudo dar seguimiento a la situación. Su labor fue crucial, incluso cuando algunos de sus propios edificios resultaron afectados. A través de sus transmisiones, el mundo entero supo lo que estaba ocurriendo en la Ciudad de México. La prensa extranjera comenzó a difundir la magnitud de la tragedia y fue así como diferentes países se enteraron y enviaron ayuda internacional.
Llegaron maquinarias, artículos de primera necesidad, alimentos, así como equipos de voluntarios y rescatistas especializados. Fueron muchas las naciones que demostraron su solidaridad y la amistad que tenían con México, organizándose para reunir todo lo necesario y enviarlo de inmediato. Ese apoyo se convirtió en un acontecimiento memorable. El mundo entero se volcó en ayudar de manera especial y la generación que lo vivió aún lo recuerda con gratitud. Destacó especialmente la cobertura constante de medios de la Unión Americana que informaban prácticamente cada hora sobre el terremoto en México, mostrando al extranjero la dimensión de lo que aquí sucedía. El 20 de septiembre, apenas un día después del devastador terremoto, la Ciudad de México volvió a ser sacudida por otro fuerte sismo. Ocurrió durante la noche y desató nuevamente el pánico entre la población. Muchos edificios que habían quedado en pie, aunque severamente dañados, terminaron por colapsar con este nuevo movimiento telúrico. El miedo se intensificó, pues la experiencia del día anterior aún estaba fresca y había dejado profundas secuelas. Una vez más, la ciudad tuvo que movilizarse para apoyar en las zonas donde se registraron nuevos derrumbes. Fueron horas de angustia. En algunos lugares, las labores de rescate tuvieron que suspenderse momentáneamente por el riesgo de más colapsos, aunque poco después los voluntarios regresaron para continuar con la ayuda. El temor de nuevos movimientos llevó a que muchas familias decidieran pasar la noche a la intemperie, buscando sentirse más seguras, lejos de los edificios dañados. En ese año surgieron numerosas historias en las zonas de desastre que causaron gran expectación. Una de ellas fue símbolo de fuerza y esperanza. En hospitales que se derrumbaron junto con pacientes y personal médico entre los escombros húmedos y fríos, se logró rescatar con vida a varios bebés. Estos pequeños fueron llamados los niños milagro y aún hoy se les recuerda. Muchos de ellos ya formaron sus propias familias, pero siguen siendo un emblema de supervivencia. Otro momento que quedó grabado fue la presencia del tenor Plácido Domingo en los restos del edificio Nuevo León, en Tlatelolco. Ahí vivían algunos de sus familiares y sin temor a perder su voz al inhalar polvo y humo, colaboró en las labores de rescate, solicitando herramientas y apoyos. Lamentablemente, encontró a sus seres queridos sin vida, pero aún así continuó ayudando a los demás. El terremoto también sacó a la luz las precarias condiciones en que trabajaban las costureras de la zona de San Antonio Abad. Tras el colapso de los talleres, se evidenció que muchas de ellas laboraban sin prestaciones ni seguridad social, mientras que algunos dueños se preocuparon más por rescatar las máquinas y prendas que por sus empleadas. Para las familias de las trabajadoras fallecidas o heridas fue muy difícil cubrir los gastos funerarios y médicos. Años después, este suceso impulsó reformas que otorgaron mayores prestaciones y derechos laborales a ese gremio. Pero quizá la historia más controvertida fue la de Monchito, un niño de 9 años llamado Luis Ramón, que supuestamente quedó atrapado en los escombros de una casa en la calle Venustiano Carranza 148. Su padre pedía con desesperación que lo rescataran, y durante días la noticia ocupó titulares. Sin embargo, con el paso del tiempo surgieron dudas. No se percibía olor de descomposición pese a que ya no podía seguir con vida. Al concluir los trabajos, se encontró el cuerpo del abuelo del menor, pero nunca el de Monchito. Algunos creen que todo fue un invento de la prensa, otros sugieren que fue un pretexto para recuperar una caja fuerte del abuelo. Versiones posteriores aseguraban que el verdadero Monchito estaba en Michoacán con otros familiares. Esta historia quedó en el misterio y se convirtió en una de las leyendas urbanas del terremoto de 1985. Años después, durante el sismo de 2017, surgió un caso similar con la supuesta niña Frida Sofía, lo que hizo inevitable la comparación con aquel episodio. 1985 fue el año en que miles de personas se quedaron sin hogar. En aquella época, las calles de la Ciudad de México se llenaron de campamentos improvisados. Cada espacio, plaza, parque o terreno amplio servía para albergar a quienes lo habían perdido todo.
la mayoría de los damnificados se instaló cerca de lo que alguna vez fueron sus viviendas, recibiendo ayuda de vecinos y de la comunidad. Sus vidas cambiaron drásticamente. Lo que antes eran hogares, ahora eran tiendas de campaña, chozas levantadas con láminas o maderos improvisadas en medio de la capital. Algunos lograron rescatar muebles o pertenencias que amontonaban cerca de sus nuevos refugios temporales. Estas imágenes, familias enteras viviendo entre lonas y casas improvisadas, siguen siendo muy recordadas por quienes presenciaron esos momentos. Fueron tiempos de incertidumbre en los que muchos solo podían esperar la respuesta del gobierno para rehacer sus vidas. Y tristemente, aún hoy existen damnificados de aquel terremoto que nunca recuperaron por completo lo que perdieron. Ese año también surgieron serios problemas en los servicios públicos como el agua, la luz, el alumbrado y los teléfonos. Muchas tuberías y cableados resultaron dañados por los derrumbes y las cuarteaduras, lo que provocó que en varias zonas tardaran días e incluso semanas en restablecerse. Uno de los servicios más afectados fue el agua potable. Numerosos hogares se quedaron sin acceso al vital líquido y, ante la desesperación, la gente buscó obtenerlo de cualquier forma posible. Se habilitaron varios puntos de distribución, pero no siempre eran suficientes. En algunos lugares, vecinos llegaron a perforar calles o a romper tuberías para conseguir agua. Era común ver a personas acudiendo con cubetas, bidones y garrafones, ayudados con carritos de supermercado, carriolas o cualquier plataforma con ruedas que facilitara el transporte de varios recipientes llenos. Estas escenas se repitieron a diario durante todo el tiempo que duró el desabasto, convirtiéndose en una de las tantas dificultades que la Ciudad de México enfrentó tras el devastador terremoto. El terremoto de 1985 no solo afectó a la Ciudad de México, también se sintieron sus consecuencias en diferentes partes de la República, como Guerrero, Guadalajara, Puebla y otras entidades. Aunque en esas zonas la magnitud no fue tan devastadora, igualmente hubo daños en diversas construcciones, algunas de las cuales tuvieron que ser demolidas o restauradas. Si bien no se hablaba tanto de ellas en los medios, también formaron parte de la desgracia y del aprendizaje sobre cómo la naturaleza puede rebasar la fuerza del ser humano en situaciones como terremotos, huracanes, erupciones volcánicas y otras catástrofes. Los habitantes de esas regiones aún recuerdan cómo todo cambió en aquel entonces y, gracias a las imágenes de la época, podemos comprender mejor lo que vivieron en ese fatídico 19 de septiembre, un año que transformó para siempre a la Ciudad de México. Ese mismo año, la Ciudad de México recibió la visita de la primera dama de los Estados Unidos, Nancy Reagan, esposa del presidente Ronald Reagan. Su propósito fue constatar de primera mano las dificultades que atravesaba la capital tras el terremoto. Durante su recorrido por las zonas afectadas, expresó su solidaridad con los capitalinos en un gesto que quedó muy recordado. En aquel momento existía gran preocupación internacional por México, ya que las imágenes transmitidas al extranjero reflejaban la magnitud de la catástrofe. La visita de Nancy Reagan no solo fue simbólica, sino que también impulsó la llegada de ayuda importante desde Estados Unidos. Diversas asociaciones y organizaciones se movilizaron de manera humanitaria, enviando recursos de todo tipo para apoyar a los damnificados y colaborar en la reconstrucción de la ciudad. Además, la tragedia atrajo la atención de otras personalidades y líderes mundiales que también visitaron México, demostrando que el desastre conmovió al mundo entero. 1985 fue un año marcado por imágenes de profundo dolor. Muchas familias despidieron a sus seres queridos que perdieron la vida entre los escombros de sus hogares. Fueron escenas tristes que quedaron grabadas para siempre en la memoria y que aún hoy evocan nostalgia y pesar. En medio de esos momentos, también sepultaron varios cuerpos que nunca pudieron ser identificados y que permanecieron en el anonimato. Sin embargo, aunque sus nombres se perdieron, siempre han sido recordados, pues sus vidas quedaron atrapadas bajo los restos de la ciudad.
Ellos dejaron recuerdos imborrables, tanto en la memoria de quienes los conocieron como en la historia misma de aquellos que vivieron aquel trágico episodio. Meses después del terremoto, la Ciudad de México todavía mostraba heridas visibles. En distintos puntos se podían ver inmuebles dañados, ruinas de edificios que alguna vez fueron hogares, oficinas, talleres, escuelas y muchos otros espacios de vida cotidiana. Donde quiera que uno caminara, era común encontrarse con los restos de estas tristes estructuras, pues los trabajos de demolición avanzaban lentamente debido a la enorme cantidad de construcciones afectadas. Algunos de estos edificios permanecían en pie con gran riesgo de colapsar sin que existieran acordonamientos suficientes para impedir el paso, lo que aumentaba el peligro para la población. Aquellas imágenes quedaron grabadas en la memoria, muros fracturados, vigas torcidas y ruinas que recordaban lo que había sido parte de una ciudad en crecimiento, una urbe que hasta entonces prosperaba con la modernidad. Desde ese momento, la capital marcó un antes y un después en su historia. Poco a poco, los restos fueron demolidos para dar paso a nuevos espacios, pero la memoria de lo que ahí ocurrió quedó para siempre como parte de su transformación. Con los preparativos para el Mundial de Fútbol de 1986, México enfrentaba la urgencia de demoler varios inmuebles dañados por el terremoto, muchos de ellos emblemáticos en la capital. Meses después de la tragedia, se tomó la decisión de dinamitar algunos de estos edificios para acelerar su demolición, un hecho que en aquel entonces resultó toda una novedad. Ver cómo las estructuras eran detonadas atrajo a numerosos curiosos, pues era la primera vez que la ciudad presenciaba algo así. Cada derrumbe no solo significaba la desaparición de un edificio, sino también el fin de la historia de los hogares, oficinas y talleres que alguna vez existieron en su interior. Sin embargo, estas demoliciones también abrieron paso a nuevos proyectos en los terrenos vacíos, que con el tiempo transformarían la fisonomía de la ciudad. En algunos de esos espacios se instalaron jardines, bancas y jardineras, convirtiéndose en lugares de descanso y contraste, sitios tranquilos que recordaban, silenciosamente, que ahí alguna vez se levantó un edificio marcado por la desgracia. En otros casos, los terrenos dieron paso a nuevas construcciones, símbolos de la reconstrucción y del renacer de la capital después de uno de los momentos más difíciles de su historia. Es momento de nuestra trivia, pero antes recordemos la pregunta que les hicimos en la emisión anterior. ¿Qué cómic mexicano presentaba a un personaje que fungía como agente especial que en realidad era una sátira de las películas y series de acción de los años 80? La respuesta es El Loco Max, una historieta que nos regalaba disparatadas aventuras llenas de humor y doble sentido, muy al estilo mexicano. Felicidades a todos los que contestaron correctamente. Y ellos son Lápiz de A5, Dimitri63 y David A. Basilio. Ahora, pasemos a la siguiente pregunta. Un grupo de rock en español, no mexicano, lanzó un tema que, con el tiempo, fue asociado frecuentemente con los sismos de 1985. ¿Puedes adivinar cuál fue esa canción y en qué año y mes se estrenó? Los que respondan correctamente serán mencionados en el próximo video de Ecos del México de ayer. Es tu oportunidad para demostrar tus conocimientos y revivir juntos las anécdotas de nuestra ciudad. Después de los trágicos acontecimientos de 1985, surgió una problemática aún mayor: la vivienda. Miles de familias se quedaron sin hogar y ante la falta de atención inmediata a sus necesidades, comenzaron a organizarse en movimientos sociales que exigían soluciones concretas. Las calles de la Ciudad de México pronto se llenaron de marchas y protestas, dando origen a organizaciones que representaban a los damnificados, quienes pedían la reconstrucción de sus viviendas y el derecho a un hogar digno.
Junto a ellos también se levantaron otros movimientos, como el de las costureras, que demandaban condiciones laborales justas, y grupos ciudadanos que exigían mejores estándares en la construcción de edificios, pues muchos derrumbes se debieron a la mala calidad de los materiales y a la corrupción en los procesos de edificación. Fueron meses difíciles para la capital. La tragedia no terminó con el sismo, sino que se extendió en una lucha constante por la justicia social, la reconstrucción y la dignidad de los afectados. Pero la vida continuó, y poco a poco, la mayoría de los capitalinos comenzaron a retomar sus labores cotidianas. Cada familia intentaba volver a la normalidad, regresar al trabajo, recuperar sus costumbres y adaptarse a los cambios que dejó la tragedia. En varias calles, los escombros fueron retirados para facilitar el tránsito de miles de trabajadores hacia sus centros laborales. Lo mismo ocurrió con las escuelas. Tras un periodo sin clases, muchas reanudaron actividades, mientras que otras abrieron sus puertas para recibir a estudiantes cuyas instalaciones se habían derrumbado. En los hogares, la vida también empezaba a normalizarse, con las familias dedicadas nuevamente a sus quehaceres diarios. Para los meses de octubre y noviembre, la ciudad mostraba señales claras de recuperación. La gente comenzaba a acudir a lugares de entretenimiento y descanso, y las calles recobraban el movimiento característico de la vida urbana. En medio de este proceso, hubo instituciones que jugaron un papel importante para aliviar la crisis económica que dejó el terremoto y la inflación de aquellos años. Entre ellas destacó la CONASUPO, cuyas tiendas y productos de bajo costo ayudaron a miles de familias a sobrellevar la difícil situación. Estas tiendas, que ya eran populares antes del sismo, se convirtieron en un apoyo fundamental durante la emergencia. Son muchas las experiencias que nos dejó ese año, recuerdos que forman parte no solo de la historia de la Ciudad de México, sino también de la vida de quienes lo vivieron. Son muchos los momentos que nos dejó el terremoto del 19 de septiembre de 1985, seguido al día siguiente por otro sismo que volvió a sacudir la capital y dejó experiencias difíciles de olvidar. Sin embargo, aquella tragedia nos enseñó una lección importante. La naturaleza no distingue posiciones ni condiciones, y siempre estamos expuestos a sus fuerzas. Lo único que nos queda es estar preparados. De esa experiencia surgieron nuevos sistemas de alerta sísmica, que hoy nos avisan con segundos de anticipación y nos permiten actuar con mayor seguridad. Esa preparación se vio reflejada años después, cuando otro gran terremoto volvió a sacudir la Ciudad de México, también un 19 de septiembre, pero de 2017. En ese momento, la población demostró lo aprendido y supo cómo movilizarse ante la nueva emergencia. Una vez más, quedó claro que, en medio de la tragedia, los mexicanos siempre se distinguen por su solidaridad y por tender la mano a quien lo necesita. Ese espíritu de unión es lo que ha marcado a nuestra gente y lo que nos representa ante el mundo. Esperamos que este video les haya gustado y haya despertado recuerdos. Para quienes no vivieron esos años, que sirva como una ventana al pasado y a un momento que transformó para siempre a nuestra ciudad. Este fue solo un breve resumen, pues son muchas las historias que surgieron en aquel tiempo. Si tú tienes algún recuerdo o experiencia que quieras compartir, déjalo en los comentarios. Nos encantará leerte y seguir construyendo juntos la memoria de nuestra Ciudad de México. Y con esto damos por concluida la segunda parte de nuestro recorrido por la vida en la Ciudad de México en 1985. Esperamos que este viaje al pasado les haya permitido recordar cómo se vivía en aquella época. Pronto seguiremos explorando más fechas y momentos que formaron parte de la historia urbana de nuestra ciudad, así que estén atentos, porque todavía quedan muchas historias que contar y recuerdos que revivir. Si disfrutaste del video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones de los próximos episodios de Ecos del México de ayer. Nos vemos en la siguiente emisión. ¡Hasta luego!